Bueno, pues esto podría ser la definición, y ya no hablaré más de definición. Es simplemente algo que puede ser funcional, ¿eh? Porque yo creo que es perder el tiempo tratar es como definir la vida. Oiga, viva la vida usted y ya la definiremos en el momento que sea necesario, ¿no? Pero es un nuevo modelo de producción. Eso sí que es interesante, ¿eh? No es un modelo de teorías, de cuentos así, transversal. Es decir, que cuando empiezas en un lado, tienes que atravesar varios caminos al mismo tiempo. Es el acontecimiento visual, audiovisual, acontecimiento en el sentido de que un hecho, ¿no?, que sucede, que puede cambiar y que puede tener relación con otros acontecimientos, como la relación causa y efecto, ¿no?, desde la invención de la televisión. Yo creo que con esto ustedes estarán de acuerdo conmigo. Este libro, yo no sé, supongo que lo conocen, es la portada de Convergencia y Transmedialidad. Es el último libro del año pasado que sacamos con mi grupo de investigación. La ficción después de la televisión digital en Europa e Iberoamérica, en donde hay una colaboración muy interesante, muy inteligente de unas especialistas aquí del Consejo Nacional de Televisión, me parece, y de la Universidad de Chile. Bueno, entonces en cada uno de los países latinoamericanos hay una visión de lo que era el tema de la televisión digital, que está más avanzado, como saben ustedes, en Europa, aquí un poco menos, en Chile un poco menos, en fin. Pero es una etapa. Hace unos años yo pensaba que era la gran etapa, esto va a ser la gran revolución. No, es un paso más. Realmente la revolución es el transmedia. ¿Por qué razón? Porque no es la tecnología, ¿eh? Como Clinton decía, es la economía, estúpido, ¿eh? Es decir, atención, no es la tecnología, es otra cosa, ¿eh? Bueno, de eso es lo que vamos a hablar. Y yo ahí trabajo pues, con estos elementos nuevos justamente de transmedialidad. Significa ingresar nuevos actores sociales. Y esto, ustedes, los jóvenes, son los actores sociales por primera vez de un medio de comunicación. Es decir, en la red y, sobre todo, en el ámbito de transmedia. Y también nuevos sistemas de producción, pequeños, los que se puede hacer incluso con un móvil, ¿eh?, y más grandes, en fin, definiendo también más dinero, menos dinero. Y de consumo. Otra cuestión importante. Todas esas teorías, ¿no?, de la televisión, la recepción, los pobres receptores, ¿no?, los destinatarios eran como tontos, que se podía decir cualquier cosa, tampoco nadie se lo creía. Bueno, pues ahora se trata de una cuestión de consumo y no de ver, no solo de recibir, ¿eh? Es decir, que cuando consumes, tú ves en una vitrina un teléfono móvil, te gusta, lo compras y lo vas a consumir, ¿eh? No es que te lo estás mirando. Y una cuestión interesante es los nuevos desafíos artísticos, porque se está cambiando también el modo de narrar. Ustedes conocerán bien las series de televisión norteamericanas, sobre todo actualmente, ¿no? Las últimas, ¿verdad? Bueno, una cosa fantástica. Realmente un nivel de trabajo en el guión y la puesta en escena. Y, ojo, es televisión, ¿eh? Que nadie venga a decir, como dicen muchos críticos de cine, es como el cine. No, señor, no es como el cine, es la mejor televisión. Finalmente, porque los productores, los guionistas, sobre todo los escritores, los novelistas, están trabajando para la televisión, están creando ellos las historias. Así que cada uno en lo suyo, ¿eh? Como cuando un alumno te dice, póngase en mi lugar. No, usted se pone en su lugar, usted discute y yo en mi lugar. Pero no voy a poner en el lugar de otro. Pero aquí este juego es bastante descabellado, porque entonces resulta que no se toma en serio esa nueva producción artística, estética y económica que hay en este momento en el ámbito de la serie de televisión. Yo creo que ustedes estarán de acuerdo con esto, porque ya está bien. Narrativa transmedia, 2 fechas. Bueno, algunos son muy jóvenes, habían nacido ya el 94, ¿sí? Bueno, yo he puesto 2 fechas, 94 y 2004. A ver, así, simplemente al azar. Los más jóvenes, ¿qué dirían del 94? ¿Hay alguna fecha señalada? Fuera de que se hayan encontrado la primera chica, en fin, el primer novio, lo que sea. ¿Alguna fecha que ustedes crean que sea
interesante, relevante para este ámbito, ¿eh? Sí, sin miedo, ¿eh? Así. No hay premio ni castigo. Bueno, les dice algo el 2004. Vale. Vamos a la del 94. Pulp Fiction. Yo creo que Pulp Fiction lo ha visto todo el mundo, ¿no? Bueno, este es un esquema muy interesante de cómo Tarantino ideó con 3 parámetros la película. Movimiento, no movimiento, muerte. Y sobre esas bases creó luego ese guión fantástico de esa, porque revolucionó la narrativa popular, ¿eh? Porque es verdad que hay otros señores, ¿no?, como Jean-Luc Godard, etcétera, que hacía tiempo que estaban trabajando, decodificando otro tipo de narrativa. Pero para mí significa el pistoletazo de salida de lo que significa la revolución de la narratividad, donde la linealidad de la narración se corta y se vuelve a retomar en otro momento. Y ya no hay que explicar nada. Antes se ponían unos letreros, 20 años atrás, para que entendiera la gente. Ahora nadie pone letreros, pero hasta hace poco todavía. Buñuel fue de los primeros que sacó la explicación, o bien deformar la imagen para que la gente entendiera, ah, sí, está soñando, o este es el pasado. Ahora somos mucho más listos en estos temas. Bueno, esto, si ustedes lo pueden bajar, lo podrán ver en una pantalla más grande, es interesante, porque el final de la película está en el centro. Es decir, toda la historia se desarrolla de forma que lo que nosotros vemos no tiene que ver justamente con lo que es el proceso final de la película. Nosotros hemos visto antes el final, no sabemos. Les voy a mostrar otro ejemplo luego parecido. 2004, ¿no? Esto también es otra revolución, no solo porque los fans, ¿no?, se apropian prácticamente de una serie a nivel internacional, no solamente los norteamericanos, sino porque la forma de contar en televisión con elementos espirituales, filosóficos, etcétera, y al mismo tiempo con una narración de la sexualidad y de la maldad que hay, bueno, sí, importantísimo. Bueno, es otro. Ustedes pueden decir, no, yo tengo otra, yo sé que pueden caber todas, no es cuestión aquí de dogmas, pero para mí me resultan, pues, llamativos, por eso se los propongo. Transmedia es una práctica cultural, ¿no? Es, como dice en el último libro, un libro colectivo de Jenkins, es reconceptualizar. Es decir, se trata de lo que ya está, volverlo a mirar y a practicar de otra manera. Está todo, el arte, el audiovisual, lo mejor del arte está allí, ya, está creado. Entonces, reconceptualizar. Como decía Aristóteles, no hay nada nuevo, sino es la disposición nueva de las cosas que ya existen. Bueno. Reconceptualizar, ¿qué? Relaciones sociales. Las relaciones sociales que se establecen a través justamente de las redes, como ya saben ustedes, teniendo como pretexto una serie de televisión, por ejemplo, los 80, ¿no?, porque hay un doctorando mío que está sobre la memoria histórica, etcétera, pues me ha puesto al día de qué pasa, cómo la gente está comentando constantemente, se saca fotos mirando la televisión, mirando la serie, etc. Participación cultural y social, expectativas económicas, porque los jóvenes hoy se dan cuenta de que ellos pueden manejar ese instrumento narrativo nuevo y además pueden vender, lo están vendiendo, como el caso de las web series en este momento, supongo que aquí también, en España ya se empiezan a comprar y ya se están financiando con las grandes televisiones. Estructuras legales, el tema de la piratería. Se tiene que reconsiderar el concepto de copyright. Yo creo que mis libros están todos arriba colgados, todos. ¿Quién los colgó? Pues no lo sé, agradézcanlo, pero evidentemente no he sido yo. Están gratis. Los tiene Amazon también, pero yo creo que Amazon no los vende porque están ya, pues, bajados, en fin. Grandes especialistas en bajar cosas.
Mi amiga Jessica sabe que hemos hablado muchas de esas cosas. Bueno, se trata de compartir, esto es importante, reformatear historias muchas veces, o sea, el fanfiction, que ya cosa que ya existe, que se les cambia de sentido, ¿no? Circulación inmediata. Esto es lo interesante. Sale algo y ya a las pocas horas ya lo tienes en todas partes, ¿no? Y bueno, sobre todo a través de los trending topics y todo aquello, ¿no? Bueno, se crean pequeñas historias a partir de hechos cotidianos, muchas veces, ¿no? A mí me llegó Twitter. Yo normalmente es que no tengo tiempo, los apago, etc. Pero venía uno que decía, salvemos a Excalibur. Dijo, bueno, otra cosa más. Y mi hija me escribe, papá, ¿has sabido el tema de Excalibur? ¿Qué ha pasado con Excalibur? Bueno, es el perro de la enfermera que han sacrificado porque tiene ébola. Estaba contaminado probablemente con el ébola. No sé si ustedes saben el tema ese, ¿no? Bueno, afortunadamente creo que ya va a salir adelante. Pero eso se convirtió ya en una pequeña historia. Al perro, en fin, que se juntó con otra historia. Unos días anteriormente había habido un incendio no sé en qué parte, creo que fue en Madrid, y había dos cachorros, dos perritos, uno se quemó y el otro los bomberos trataron de sacar y lo sacaron. Pequeñito. Entonces le estaban haciendo masaje en el corazón para poderlo recuperar y no podía. Y un bombero le da el boca a boca. Bueno, lo salvó, el perrito se levantó y luego murió al día siguiente, pero bueno. Entonces, a partir de eso se han creado una serie de historias, los jóvenes empiezan a pensar, claro, los hechos cotidianos, ¿no? Es como, ¿no? El mundo está lleno de vídeos de gatos, ¿no? Está lleno. O sea, los gatos son los que mandan en el universo de... Así como mandan los camioneros de la autopista, los gatos mandan en las autopistas del Transmedia. Bueno, comunidades y no individuos. La gente tiende a vivir a nivel, digamos, del Transmedia en comunidades. ¿Cuáles? Con las que te sientes más afín, con la de tus amigos, con los que vas a crear algo, con los que tienes un proyecto, etc. Se trata de redes y no de canales. Por eso que en la anterior imagen le mostraba yo cómo es una especie de mapa. Si voy atrás un segundo... muy complicado. No, lo vamos a dejar, si acaso lo explico luego, no hagamos mucho lío. En el sentido de que no son cuestiones... Cuando uno toma el metro puede ir cambiando... Bueno, el de Santiago no es muy complicado, no es una red muy complicada, pero la de París, por ejemplo, Madrid, en un sentido menor, son redes bastante complejas, ¿no? Y entonces tú entras en la red y circulas dentro de las diferentes posibilidades que tienes, y es algo muy semejante a lo que pasa actualmente con los medios. Es decir, que cada uno de las líneas, digamos, de entrada que hay para ver televisión está ya relacionado con las tecnologías y al mismo tiempo está relacionado con Internet. Y está relacionado también con un tipo de contenidos y con las redes sociales, etc. Y esto es lo que se llama transversal. Es decir, que no es una cuestión lineal, sino que estás comparándote y entrando con otros. Fans y no audiencia. Bueno, la era transmedia, entonces, sería la que, de alguna manera, ha roto, ha terminado con la centralidad de la televisión. Rápidamente, comparación. Televisión es fundamentalmente centralización, tanto de la producción como de las audiencias. Los contenidos ya están enlatados, están preestructurados, no puedes hacer nada ahí con eso. Ha habido intentos alguna vez desde casa que tratar de intervenir, eso, bueno, pero era una locura, ¿no? Eso terminó, afortunadamente. Diversificación de audiencias, están, ¿no? por estratos sociales, por edad, etcétera, etcétera, por regiones. Está estratificada la audiencia. ¿Para qué? Para que los anunciantes puedan saber a quién van a vender la publicidad. Separación de canales y separación de perfiles sociales. La televisión, ¿cuál es el público que busca? Busca fundamentalmente de 30 años a 50 años, porque son la gente que tiene mayor capacidad de consumo, ¿no? Bueno. En el caso del transmedia habría descentralización,
participación abierta, diversificación de experiencias fundamentalmente y no tanto de audiencia, así que la gente participa con sus propias experiencias por primera vez. Conectividad, ya no hay separación de canales porque tú puedes estar perfectamente mirando o participando en 2 o 3 canales a la vez. Y colaboración entre los diversos perfiles. Un ejemplo, ustedes supongo que conocen o supieron del famoso American Idol, ¿no? Supongo que sí, ¿no? Bueno, con las diferentes versiones, ¿no? Bueno, y esto lo relata Jenkins en el último libro, Spreadable Media. Y él dice, bueno, pues que el final de este famoso programa tuvo 32 millones, la final ese día. Y compara con el programa este en donde participó la Susan Boyle. ¿Conocen ustedes el tema? No tengo que ponerla, ¿no? Necesario. Bueno, ¿qué diferencia había? La diferencia estaba fundamentalmente en que en un caso la gente estaba siguiendo algo que sucedía allí, un señor que finalmente ganó, ¿no? Y en el otro caso se estaba viviendo una experiencia emotiva de gran profundidad, que era justamente esta mujer de pueblo, poco agraciada, ya casi mayor, etcétera, que de repente pues deja estupefacta a la audiencia porque empieza a cantar y ya en los primeros momentos ya se da cuenta que aquí hay un genio, ¿no? que nadie se esperaba. Y yo entré hace poco, pues ahora todavía hay 19.800.000 citas, incluso pequeños vídeos, etcétera, sobre ella, incluso deformándolas, haciéndola de un lado a otro, a favor o en contra, en fin, ¿no? ¿Por qué? Según Jenkins, pues se comparte un sentimiento fundamentalmente. En el caso del otro, pues mira, lo ganó, pero no era una cuestión de sentimiento, sino de estrellato fundamentalmente. Uno de los temas de que se habla actualmente, ya saben, es la viralidad, ¿no? Es decir, bueno, que los medios funcionan como virus, ¿no? Bien, el storytelling, o sea, el contar historias, sobre todo para el branding content, etcétera, se dice que funciona como virus. Y muchos dicen, no es como virus, sino son virus, en el sentido que la expansión de este tipo de storytelling es de tal nivel y sobre todo que te llega inconscientemente. Estás buscando una cosa y te entra por otro lado y te quedas con una historia, te quedas prendado. La narrativa, entonces, de alguna manera, pues serían las que construyen esta identidad dentro de este concepto, digamos, de marca, de perfiles, etc. ¿Por qué razón? Porque, a ver, si ustedes piensan, independientemente de la edad que uno tenga, uno se ha creado su propia historia, a veces más cerca de la realidad, otras veces menos, ¿no? Pero nosotros, nuestra marca, nuestra identidad, es una historia que nos hemos contado nosotros, a partir de lo que hemos ido viviendo, ¿verdad? Bien, esto es muy importante porque la experiencia es la marca, digamos, definitiva de la identidad. Y es una construcción narrativa de nuestro yo. Y esto es lo que ha entendido en este momento el ámbito del branding content. O sea, vamos a tocar ese concepto de identidad que está presente en la gente y no le vamos a vender el producto. Espero ahora mostrarles un ejemplo. Por lo tanto, oferta y demanda en el ámbito del transmedia, el producto narrativo, disponibilidad temporal, es decir, está constantemente a la mano del consumidor en diferentes tipos de redes, exportabilidad, da lo mismo en un canal que en otro canal, hay algunas especificidades exactamente, pero tú un storytelling, una narrativa, la puedes ver en televisión, la puedes ver en cine, puedes ver en el computador, en el móvil, etc. Edición abierta y gratis. La mayoría de las nuevas narrativas, es decir, web stories, la web novela, las web series, etc., son en abierto y están por todas partes. Y muchas de las historias que luego se van a comprar, se van a cerrar en las televisiones, por lo menos en el campo de Europa, antes están abiertas. Reciclables, es decir, que mucha gente pues, se sirve de algunos elementos para crear otros. Voy a mostrarles un ejemplo luego de cómo se puede sacar una película a partir de un web story de otra persona, de
de un muchacho. El interés tiene que ser amplio, o sea, no estamos hablando de audiencia ni de cajones ni de nichos. Serialidad continuada, es decir, si tú eres creador y no quieres desaparecer, tiene que estar constantemente, ¿no? Como el caso de Facebook. Si no escribes, pues desaparece, ¿verdad? Bueno, esto es importantísimo. O sea, hay que estar constantemente alimentando esta serialidad. Y, importante, prohibida las tetas. En Europa, ahora en este momento, sí, fíjate que ustedes ven los websodios, ¿no? Son muy avanzados desde el punto de vista moral, de lo que era la moralidad, digamos, tradicional, etc. Sobre todo porque está hecha por los jóvenes tratan de ser muy provocadores, ¿no? Y el lenguaje de las chicas, de la mujer, no tiene nada que ver con el que era hace 10 años, ¿verdad? Bueno. Pero, cuidado, los senos no pueden aparecer. Es una cosa muy curiosa, que es como para estudiar ese concepto de censura que tiene el capitalismo actualmente audiovisual. Bueno, es un elemento, y eso ahora lo tienen muy en cuenta los chicos en este caso. Hábito de los usuarios de transmedia, rápidamente. Aceptar las narrativas como creación de valor. ¿Qué es creación de valor? Si yo tengo 10.000 pesos, ¿no? Me los guardo para siempre, ahí no hay creación de valor, porque eso no lo estoy haciendo circular, no compro nada, no lo cambio, etc., ¿no? Entonces, creación de valor, el usuario del transmedia tiene que ver que haya algo allí que no solamente le gusta, que le emociona, sino que puede hacer algo con eso, que lo puede reinvertir, ¿vale? La interacción se realiza por el contenido, no por la tecnología disponible. Eso lo he dicho antes. Atención, no se trata de un tema de tecnología, sino la tecnología es lo de menos, se aprende rápidamente. Bueno, ahora se dice que los niños ya nacen así. No es verdad. Bueno, los niños, igual que los monos, saben tocar, pero eso no quiere decir que sean alfabetizados, porque es como el tema de la lengua. O sea, que los niños nacen con la capacidad de la lengua, pero no pueden emitir frases con sentido hasta que no han escuchado y han llegado a entender y aprender. Y con la tecnología pasa lo mismo. O sea, tú puedes saber mover todos los aparatos, tocar así rápidamente, etc., pero ¿qué haces con eso? Pues ahí te queda igual que el mono. O sea, ustedes habrán visto muchas veces, ¿no? Ejemplo, cómo los monitos están buscando, incluso haciendo fotos. Los monos hacen fotos también, ¿no? Compartir libremente, eso también ya lo he dicho en parte, se comparten narrativas como autorreconocimiento y autoestima. Esta es una cuestión muy interesante porque hasta ahora los creadores tenían que hacer productos que se iban a ver universalmente y por lo tanto tenían que gustar a casi todo el mundo. Hoy, en el ámbito de las nuevas narrativas, sobre todo las narrativas de web series, hay mucha primera persona. Voy a contar mi historia, ¿verdad? Y las más interesantes muchas veces son esas. Las historias contadas en primera persona con la webcam encima y un día, otro día, otro día y otro día. Autorreferencialidad, es decir, la referencia del héroe, digamos, de la historia soy yo. Es muy interesante porque de alguna manera ese yo también soy cuando yo lo estoy mirando y de alguna manera voy a identificarme muchísimas veces como el efecto espejo. Y es un elemento de autoestima también, evidentemente, porque son formas de poder decir, bueno, yo soy capaz de hacer esto y ahí tienen lo mío. Bueno, algunos tipos, branded content, vamos a poner un ejemplo ahora, a ver si... No. A ver, voy para atrás. ¿Cómo hago? Ayuda técnica, please. Este es para atrás, ¿no? Sí. Y ahora... ¿Con el mouse? Arriba. Ah, hay que tocar la campanita. Bueno, podemos ver... Pero nos hemos ido aquí. ¿Qué eso es? Nos hemos ido... Bueno, voy a mostrar. ¿Por qué no es un branded content este? No, nos hemos ido... Ah, este sí. Ahí está la pantalla completa.
Oh, this is Hitchcock. It's Spellbound. It's a beautiful poster. It's a beauty. Because posters were like dreams. They're, in a sense, advertisements for dreams. Come in and dream this picture, this movie, these faces, and this color, and this movement. There was something you wanted to show me in particular. Yes. Now here, this is very important. This says right here, the key to Reserva, okay? And it's actually probably the beginning of something very special, if you'd like to see. Yeah, I'd love to see it. These are pages, undated, 3.5 pages with another page missing in the middle here. Back in the theater, it says, see that? Yeah. Back in the theater, there's a page missing. We don't know what happened in between. Yes, these are pages from, and here's the best part. These are pages from a Hitchcock film. They're pages from a Hitchcock film. Yeah, but the thing is this, that for whatever reasons, this key from Reserva was not made. But all that survives of this project are these... That's it, right here. Okay. Right here, you see it. I don't even want to touch these. I don't even want to touch them in their protective envelopes, okay, if you don't mind. So you're no longer just going to imagine it. You're going. No, we're going to do it. You're going to do it. We're going to do it. Then. Yeah, like my own Hitchcock film. But it has to look. It has to be the way he would have made the picture then, only making it now. But the way he would have made it then. If he was alive now, making this now, he would make it now as if he made it back then. I understand perfectly. Good. But his film. But his film. Not mine, because I couldn't. Your execution of his vision. Absolutely. Okay. 3.5 pages of a script. Yes. Developed by Alfred Hitchcock to direct. You don't know what the rest of the script is. No. It's one thing to preserve a film that has been made. It's another to preserve a film that has not been made. Has that ever been done before? No. But we're going to do it. We're going to do it. And what's your approach to making these? My approach? I'm obviously not going to shoot them as I would. But can I shoot them as Hitchcock? I don't think so. So who will I shoot them as? This is the question. Yeah. This is the question, and this is the process, right? Do you mind if I touch this? No, don't touch it. No, no, no. Sorry. Rolling. All right, men. Rolling. Okay, men, you're on a mission. And action, guys. ¿Conocen al actor? Es el guapo de la serie.
a cortar So what aquí happens porque here? aquí sigue la... We don't know, La historia. because the page is missing, right? Never found Never found it, no. So what I did was I just shot the last paragraph. That's what we have here. Bueno, Do you feel you successfully corto preserved va a poder pasar Hitchcock's a otro, vision? lo siento. Well, Eh, sometimes- ¿La conocían ustedes esta...? I would hope so. I said sometimes, even when I'm doing this, I think I kind of feel them looking over our shoulders, you know, looking over my shoulder anyway. Ahora para pasar adelante sería... And the only thing I hope is that he kind of takes it in the right. A ver, sería con esto. Que hay que picar 2 veces la pantalla, que con la mía hay que picar otra vez y ya sales del... Ahí estamos, ¿no? Bueno, exacto, sí. Bueno, pues digo, ¿alguno la conocía? ¿La había visto? Magnífica, ¿no? Y si a uno conoce las películas de Hitchcock, está todo ahí condensado, ¿no? Todo el estilo de Hitchcock, que es fabuloso. Y esta se hizo hace 4 años, me parece, en España, con una productora, Ovidio Film, productora catalana. Bien, lo interesante de aquí es que el producto podría ser cualquiera, la verdad. Puede ser un champán, ahí ya saben que se tiene que decir cava porque la denominación de origen es solamente en Francia. Pero lo interesante es que el mensaje no es el producto, sino, en este caso, la marca Hitchcock de una historia. Entonces, siempre te vas a quedar con esta historia. Y evidentemente va a decir, bueno, en una historia así está relacionada con el cava Freixenet. Y el segundo pensamiento es, bueno, Freixenet tiene muy buen gusto porque elige muy bien sus campañas de Navidad. Y esto es lo interesante. Por lo tanto, el branded content, pues claro, este es un branded content caro, evidentemente. Aquí esto ha costado muchísimo dinero. Como ven, el despliegue de medios es increíble. No cualquiera pues lo puede hacer. Está este otro. Qué mal. Qué malo soy yo cuando salgo de mi Mac. A ver. Así y ahora adentro. Sería... No. Es que, ¿cómo pasa? Sí, al primero es arriba, pero no... Ahí está el... Ah, que hay que buscar el cursor, claro. Sí. Ustedes perdonen. No se preocupe. Es muy corto si acaso. Ahora lo Sí, tomo. está... Sí. Se queda en una pantalla, entonces hay que picar. Ese, Sí, ¿no? sí, este. Pero no hay sonido. Con tus sueños a jugar, aquí está la Navidad. Con tus sueños a jugar. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Bueno, entonces ahora salimos de este y vemos el siguiente. Este. Eso. Sí, está ahí, vamos. No entra. Bueno, si no lo dejamos, pasamos ya, les cuento. Vamos al siguiente entonces, por favor, sí. Ahí está.
Sí, que sale publicidad sobre todo, sí. Bueno, a ver, lo interesante de esto es que, no sé si usted la conocía, no pasemos adelante porque Ahí está. se nos metió la uñaca aquí, la competencia. Ahí está. Ese es. Ujú. Es un momento ya, antes de lo sacamos. Unirme en la oficina de desempleo. Una luz te ilumina, mil campanas suenan ya. Compartir nuestra suerte, regalar felicidad. Despedir otro año más, saludar al que vendrá. Aquí está la Navidad, con tus sueños a jugar. Son momentos de magia, de esperanza y de amistad. Corazones que sueñan. Nos paramos aquí para... Hoy se vuelven Si lo apuntaron, lo podrán ver luego, para no atrasar mucho. ilusión, fantasía. Bueno, han entendido perfectamente, ¿no? Vamos a saltar también para no atrasar mucho. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, hubo una crítica generalizada a ese vídeo de Navidad. Además es horrendo. Bueno, y lo hizo nada menos que uno de los mejores directores actuales de cine. Tanto que le decían, pero ¿por qué hiciste esto? ¿Nos has querido dejar en ridículo? ¿No? Decían los artistas, ¿no? Entonces, la gente se tomó la revancha con este spot y, bueno, los ponían como monstruos, cantando, etcétera, ridiculizando constantemente. Y a uno se les ocurrió poner como contraste la situación real de España en ese momento, bueno, en ese momento y todavía, ¿no? El gran desempleo de los jóvenes y todo lo demás, en fin, que no tiene nada que ver con ese cantar tan mágico de la Navidad. Aquí lo interesante es lo que llaman el efecto boomerang, es decir, si el branded content no tiene en cuenta aspectos del buen gusto y que realmente... Porque aquí son unos dinosaurios que están cantando. Para la mayoría de la gente, Rafael y todo, ya pasaron, ya... Bueno, todavía venden millones de discos, que es una cosa increíble, ¿no? Es como Julio Iglesias, ¿no? Sigue vendiendo discos este hombre después de 50 años de cantar. Pero hay un tipo de público que no lo va a aceptar. Entonces, se perdió todo ese público, el branded content, justamente por un fallo aquí estratégico, diríamos, y entonces ha servido para el efecto boomerang, en contra, justamente, ¿no? Bien. Todo lo que había ganado Freixenet con este anterior que nosotros vimos, todo eso lo volvió a perder. Perdió el efecto cultural, o sea, perdió el interés que puede tener una cosa de nivel, digamos, ¿no? Y ahora, pues la gente cuando diga Freixenet, bueno, sí, esos, ¿no? Esos anticuados, en fin. Vale. Lo interesante de esto, entonces, es que las marcas están instituyendo un discurso de tipo reflex, que hace pensar a la gente, como el caso del vídeo de Martin Scorsese, ¿no? Y son marcas que distribuyen ideas. Por ejemplo, la idea esta del cine de Hitchcock, de estas grandes películas. Son marcas que están buscando canales para distribuir su propio discurso. Eso es lo interesante. Es decir, que todavía el branding content no es algo universal, porque están buscando cuáles pueden ser los mejores canales. Uno, evidentemente, es la televisión. Antes era el cine, pero luego ha sido la televisión. Pero ahora están pensando que estas redes virales, digamos, pueden ser más interesantes que la televisión, sobre todo porque se puede prestar a eso, ¿no? Hacer el ridículo con un spot desenfocado. Bien, el tema de la interactividad. En la interactividad hay de todo, ¿eh? Lo interesante es que, de nuevo, el tema de la interactividad no es tanto todo el aparato técnico, sino fundamentalmente qué es lo que tú quieres que se pueda contar, ¿no? Ustedes conocen, me parece que
A ver si encuentro el... ¡Ay, qué inútil! No se preocupe. Ahí está. El de arriba, por favor. ¿El testimonio desde Guatemala? ¿Ese? Sí. Sí, es el mismo, me parece. Es sí. Ahí. Hay un nivel básico de interactividad que puede servir fundamentalmente para pasar un discurso de tipo, por ejemplo, social, como el que vamos a ver ahora, o de denuncia, que es la historia de Alma. Sí, es iniciar. Es arte, UPIAN y televisión, radio televisión española. Tenía 15 años cuando quería integrarme a una pandilla. Yo sabía desde el principio que las reglas eran matar, robar, extorsionar y otras cosas que se hacen dentro de la pandilla. Bueno, al inicio, que cuando llegué a la casa donde la tenían a esta chica, mis homies, la violaron y yo miraba cuando la estaban violando, pero luego me dieron la orden de matarla, pues porque nos podía delatar con la policía y todo esto. Entonces no teníamos arma, porque en ese momento no había ninguna arma y pues me dijeron, tienes que matarla, no sabes cómo, pero tienes que matarla. Bueno, entonces con mis compañeros que me ayudaron a hacer esto, habían botellas, envases de vidrio. Bueno, le estaba subiendo. Entonces, esta es una cosa espeluznante realmente, como cuenta esta chica. Cerveza, estábamos bebiendo, había unos cuchillos, machetes, desarmadores. Bueno. O sea, la interactividad que hay aquí, como ven, es mínima. Va mostrando el contexto. Primero, los barrios, en fin, donde está, y ella está contando su propia experiencia. Mi mejor amigo, lo vamos a dejar aquí todo, para la agarró y no la más. estaba estrangulando, pero... Ya está. Y ahora vamos presentación aquí. Sí, por favor. ¿Ahí? ¿O no? Seguimos. No seguimos. Este de aquí, el Prison Valley, me parece que hay que bajarlo y va a ser más lento por lo que veo que hay. Ustedes lo conocen, creo que sí, ¿verdad? Es muy conocido. ¿Saben la historia? ¿Quién la ha visto? Bueno, apúntenselo, porque está lento. Y entonces esto tiene mucha carga porque es interactividad. Son 56 minutos lineales y es la historia de la cárcel en Alabama, en donde explotan a los presos. Los presos trabajan para los directivos de la cárcel, y alrededor de la cárcel se ha creado una ciudad que depende justamente del trabajo de los presos. Entonces, es un programa también producido por el Centro Nacional de Cinematografía de Francia, Arte, que es el canal cultural francés-alemán, UPIAN, otra productora. Esto costó 460.000 euros, ¿no? No cualquiera. Entonces, olvidémonos de que la interactividad es la cuestión del futuro, etc. No, señores, es muy caro. Hay interactividad mínima, como la que decía yo anteriormente, la chica esta que está delante de la cámara mostrando su experiencia, etc. Y tú puedes ver el contexto, ¿no? Un poco más, poco menos, en fin.
pero es interactividad mínima. La interactividad es importante para ciertos niveles, por ejemplo, en el campo de la educación, pero yo no creo que nadie que llega de su trabajo o de la universidad cansado a las 9, 10 de la noche, se sienta y empieza a buscar interactividad. Lo que quieres es ver una película, ¿no? Y mejor si con efectos especiales, y relajarse y olvidarse, ¿verdad? Bueno. Entonces, cuidado, la interactividad no es ni para todo el mundo ni en todo momento. Y cuando sabemos luego que mucha gente, sobre todo los jóvenes, ven las series de televisión, las ven en pantallas pequeñas, claro, la interactividad supone mucho más trabajo visual, mucho más atención. No es para estar haciendo interactividad cuando estás esperando el metro, evidentemente, ¿no? Pero, bueno, esto costó mucho. Quiero decir que hay de todo. Entonces, hay grandes producciones, como en el caso del cine, y hay producciones, pues, que tal. Y entonces, este Prison Ballet es muy interesante. Les invito que lo apunten y que lo puedan ver con tranquilidad, porque tú puedes ir o ver las 56 minutos lineales, que es poco interesante, o bien ir viendo todos los lugares donde trabajan, donde están, la cárcel, abrir las puertas, etcétera, ver las celdas donde están con tu cursor, ¿no? Y participar incluso, en fin. Bueno, es una gran obra. Bueno, esta es una serie que era interesante porque de aquí da lugar luego a que un director, ya en este caso de una película, pueda basarse en lo que es esta webserie de La vida es. Bueno, llegaré a entenderlo al final. ¿La conocen ustedes, esta webserie? Porque es bastante popular, ¿no? ¿No la conocen? La vida es. ¿Sí? La vida.es. Bueno, tú porque eres viajero, ¿no? Pero no sé si todo el mundo. Hay que quitarle el anuncio. Saltar el anuncio. Desde hace años siempre he empezado el día de la misma manera. Primero, algo de música. Luego pongo a bajar algunas pelis. Me echo unas partidas, actualizo el fotolog y quedo con los colegas en el bar. Pero últimamente pasa algo raro. Es como si todo estuviera muerto. Y hace unos días me dije, ¿y si el muerto soy yo? En fin, puede que haya llegado el momento de ponerme al día. Después de una lectura intensiva de las diferentes Biblias de lo moderno, creo que estoy listo para la parte práctica. Empezaré diciéndole adiós a Facebook y hola a Twitter. Y adiós al desayuno tradicional y hola al brunch, en el que no pueden faltar cupcakes, muffins, smoothies y, por supuesto, todo handmade. Y a la venta en mi blog. Reparto en Barcelona y alrededores, IVA incluido. Y ahora, para bajarlo, nada como un poco de deporte. Quizás podría mejorar un poco mi look. Ser moderno es cuestión de detalles. Ya sé lo que... Bueno, vamos a parar aquí. Vamos a ir concluyendo grandes... les iba a mostrar, sobre todo, cómo el periodismo tradicional está integrando a las webseries, está invitando a los jóvenes a que se puedan mostrar sus productos. El Huffington Post, bueno, el Le Monde, el diario Le Monde francés tradicional, etcétera, que no tenía ni siquiera dibujo, no había fotos ni color y todo lo demás, hoy se ha convertido en un diario que tiene una parte de multimedia. Y entonces da cobijo a unas webseries interesantísimas que se pueden ver constantemente. Y luego después, el Huffington Post, ¿se conoce aquí el Huffington Post en español?
que está en inglés, francés, italiano y español. Bueno, es un diario, es el último grito, digamos, del concepto de diario digital, porque vive fundamentalmente de las colaboraciones de periodistas que no cobran. Pero claro, el prestigio es enorme. Y entonces en Estados Unidos publicar en el Huffington Post es como publicar en el New York Times. Yo tengo una colaboradora, una doctorante que ha logrado con el tema de las web series. Ella está colaborando allí en este diario. Y han dado cobijo también a las web series. Quiere decir que una vez cuando el periodismo serio, importante, comienza a extender las manos hacia este nuevo género, quiere decir que algo importante está pasando. Que ya no es una cuestión de 4 chalados que andan por ahí con sus móviles haciendo temas y quieren ganarse algunos pesos, ¿no? Es algo más. Pues los grandes medios lo están integrando. Y no digamos en el caso de las televisiones. Antena 3, por ejemplo, tiene a ver, la televisión tiene, ahora yo supongo que la televisión aquí en Chile también tiene la tv.com, ¿verdad? Va. Entonces, allí tú puedes ver las series, supongo, los informativos, los documentos, etc., ¿no? Entonces, las televisiones en España están acogiendo a los creadores para darles allí visibilidad. Y están pagando. Por primera vez, las televisiones están pagando a estos creadores. Y MTV tiene también, a ver si, creo que esto va, MTV va lento, en fin. Bueno, este capítulo de Histeria, que está también dentro del ámbito de los programas de MTV, que ya saben que tiene una repercusión pues, mundial. Y luego hay otros, como Españoles por el Mundo, que es una serie que ustedes yo creo que conocerán, y esta es una parodia interesantísima de gente que le va mal en el mundo, o sea, españoles que les va fatal, que están viviendo fatal, peor que un perro. Porque claro, españoles en el mundo todo es bueno, nos ha ido bien en Australia, en Francia, en Checoslovaquia, en Rusia, geniales, todos han triunfado. Y en cambio esta es que la gente que le ha ido fatal, que le va muy mal, que no saben qué hacer para volverse a España para que el papá y la mamá le puedan pagar la comida. Bueno, esta es no sé si les iba a mostrar la web serie de mi estudiante que está haciendo el doctorado. Entonces, ¿por qué se las quería mostrar? Porque cuando empezó hace 3 años, le dije, mira, tú recoge todo lo que esté publicando, todas las webseries, todo lo que se esté publicando en este momento sobre narrativas en la red. Si está muy lenta, pasamos. Bueno, en este momento es la experta, fíjese, en 3 años, es la experta española y europea del tema de webseries. La invitan a todas partes, etc. Y su tesis doctoral precisamente será sobre el fenómeno de la webserie. Y se llama En la web seriada. Ustedes podrán entrar y van a ver la cantidad de documentos y de cosas que tiene, entrevistas en donde ella ha participado, etc. Actores de la TV, ustedes conocen a la actriz esta, bueno, esa actriz que estaba en Sin teta no hay paraíso en España, que es un gran triunfo. Es una mujer que fue catapultada rápidamente con esa serie al estrellato y cuesta muy cara. Entonces las chicas que tienen un programa, una web serie, la invitaron. Y ella dijo no. Entonces le enviaron de todas maneras el vídeo. Cuando lo vio dijo, sí, por favor, quiero participar. Participa gratis con ellos, en fin. Esto es muy interesante. Hay varios actores y actrices que están participando en la web serie. ¿Por qué razón? No para hacerse famosos, ya lo son. Ni para ganar dinero porque no ganan nada. Sino porque ahí ven que hay una forma de expresión artística, narrativa, etcétera, que a ellos les satisface,
que ya no es la televisión cuadrada, que tiene que hacer repetir cada vez, etcétera, con ensayo sin ensayo, pero en fin, ¿no? Enlatada. A mí me parece muy, muy interesante que lo puedan, si tienen posibilidades y ganas, que lo puedan ver. Bueno, vamos a ver si podemos seguir. Seleccionar. Ahora aquí tengo que salir de esto. Tengo que salir de esto acá. Escape. Vale. Bueno. Malviviendo yo creo que la deben conocer porque es la gran webserie que se ha visto prácticamente en todo el mundo. Yo en un congreso en Suiza, en Ginebra, hace 3 años, dije, bueno, les voy a pasar una española que se llama Malviviendo. No, un conejo. La gente lo había visto, cosa rarísima porque con los chauvinistas que son los franceses no ven nada que no sea en francés. Bueno, o norteamericano, pero españoles no son importantes. Se la conocía todo el mundo. Bueno, es una serie, les invito a verla porque realmente es lo mejor que se ha hecho, pero que empezó ya hace 5 años. O sea que este hombre es un adelantado. Y está ganando dinero ahora con esto. Luego están las parodias, por ejemplo, de Sexo en Nueva York a Sexo en Chueca. Chueca es un barrio gay que hay en Madrid. Y entonces 2 chicas, 3, están ahí en Chueca y, en fin, hacen y deshacen como las señoras de Sexo en Nueva York. Y Los Ángeles de Carla, evidentemente Los Ángeles de Charlie, etc. Bueno, la parodia es un elemento preferido por la gente joven. ¿Qué vamos a decir de Lost? Bueno, hay miles de parodias de Lost, como saben ustedes. Luego hay cosas de muy alto nivel, como Ruta 66, por ejemplo, son 2 actores y productores al mismo tiempo, con la cámara que han ido a Chicago y de ahí emprenden la Ruta 66. Y entonces la serie es todo el viaje de ellos por la Ruta 66 de Estados Unidos. Interesantísimo, el nivel de expresión artística y de interpretación es enorme, pues que realmente cuando lloran de verdad, se pelean de verdad, en fin, aparecen como hermanos, pero no son hermanos. Invisibles Berlín es una serie de muy alto nivel que se está haciendo en alemán y se va a hacer también Invisibles en Buenos Aires, en fin. Y es un grupo de gente que rueda en las calles sin permiso, pero con muy alto nivel de interpretación y sobre todo de movimientos de estética, digamos, de la imagen. Les invito a que no lo pierdan. Están en inglés con subtítulos en castellano, pero están rodando en Alemania. Bueno, vamos terminando. En fin, el tema de la distribución. ¿Hay productores aquí? ¿Hay algún productor? ¿No le interesa a ninguno? Ya debería haber productor en el último curso de la universidad. Ya tiene que haber, si van perdiendo ustedes el ritmo, la verdad. ¿Por qué es importante el tema de la producción? Porque, claro, al comienzo se trabaja gratis. Pero la idea es de que no se trabaje gratis, que se gane dinero. Y cuando se dice, por 40 euros sacaron la primera webserie que se compró luego en televisión, no hay ninguna gracia eso. ¿Qué significa trabajar por 40 euros? Pues no. Esa es una historia urbana, pero dejémosla ahí, en fin. Bien, yo propongo estas 4 eras, ¿no?, de los dispositivos de televisión, la tradicional, la televisión por cable y satelital, que la conoce usted, la TDT, que está por desarrollarse, yo creo, en Chile, y las plataformas. Nosotros ya tenemos desarrollada la TDT y ahora están las plataformas. ¿Qué son las plataformas? Bueno, plataformas son, ustedes creo que las tengo aquí, Jombi, Wacky, TV, Filmi, YouTube, en el 2005, etc. Ya son transaccionales, es decir, estas plataformas que las pueden ver en todo el mundo, ya están pagando a los productos. 5 minutos, 4 minutos, en fin. ¿Qué hizo la televisión con el cine? ¿Qué es lo que trata de hacer las plataformas ahora para sacar adelante la webserie? Inventó un formato de los 50 minutos para la pantalla de televisión. Y salieron las series. Ahí vienen las series. El nuevo formato de websodio
ha venido para quedarse. Atención, no es una moda pasajera, no es de 4 chalados que andan por ahí, no es una moda, porque ya están invirtiendo dinero las grandes producciones y Hollywood ya está preparando también su, como saben ustedes. Hay mayor consumo de web que televisión, hoy por hoy. Los productores de webseries deben agruparse para esto ya se había discusión con los productores, etcétera. Y los creadores luchar contra el olvido. Las plataformas, Yombi dicen, los contenidos son de los usuarios. ¿Qué es Yombi? Yombi es una plataforma de Canal Plus que está tanto en Francia como en España, y entonces yo puedo allí en Yombi elegir las 200 series que hay, por ejemplo, o películas, las puedo grabar, y las puedo ver, las puedo elegir, etcétera, por tener unos días, etcétera. Entonces, ellos van a empezar ahora a integrar a las webseries y van a pagar. El Netflix, ya saben, ¿no?, que hay grandes series ahora que están haciendo directamente sin pasar por la televisión, ¿no? Como House, ¿cómo se llama? El de House of Cards. Nuevas formas de recepción, tiempo de atención, al arco dramático no tiene nada que ver. El tiempo, aquí hay una cuestión muy interesante, esto lo han dicho hace poco los especialistas en un encuentro en Madrid. Hay una sesión al día, la sesión buena, grande, digamos, y luego hay sesiones pequeñas, ¿no? ¿Cómo se consume la narrativa en estas? Cuando es televisión, una serie de televisión, 52 minutos. Ya la gente luego después ya para, no ve más. En el computador la media es 38 minutos. En la tablet, 28 minutos. En el smartphone, 18 minutos como. Estas son las medias, ¿no?, actuales. Es decir, que vamos a los formatos cortos, porque la gente no ve más. Y luego se va. A lo mejor ve algo en la mañana y luego lo va a volver a ver en la tarde, en el caso del smartphone. Las webseries son un estado, diría yo, de tipo más bien psíquico, es decir, ya no es simplemente pasárselo bien, va a entrar en otro nivel, en tu estado anímico, se está metiendo en tu conversación y por lo tanto su importancia va más allá del elemento puramente de medios de comunicación. Muchas gracias. Perdonen mi inhabilidad. Yo lo traje, tenía que haber puesto el mío. Para la próxima he sacado a pasear mi computador para nada. Bueno, esperamos que para la próxima ocasión podamos disfrutarlo con el computador, digamos, pero queremos agradecer la presencia de todos ustedes y espero que hayan tomado los apuntes necesarios. Lo que vino a exponer Lorenzo Vilches no es solamente algo que está pasando, sino es lo que va a pasar. Narrativa transmedia es algo que ustedes están viendo en su medida curricular y espero que hayan aprovechado esta charla tanto como la hemos aprovechado nosotros. Muchas gracias. Gracias, Lorenzo. Muy bien. Terminó, ¿no? ¿O había preguntas? ¿Hay preguntas? ¿Preguntas? ¿Hay tiempo para preguntas? Sí, tenemos 5 minutos para preguntas. ¿Hay alguna pregunta? ¿Pregunta o opinión o lo que sea? No, opinión y pregunta. Vale. Quizá por formación profesional, a mí siempre me ha un poquito no se escucha, ¿cierto? Ahora mejor. Escepticismo cuando se viene a plantear una suerte de... Porque cuando se habla transmedia, la cooperatividad entre los usuarios, hasta el día de hoy yo no sé muy bien qué es un usuario, cómo se constituye, cómo es. Porque en el fondo son dos interrogantes que tengo. Una, ¿en qué medida esto se nutre de experimentos que ya venían desde la narrativa propiamente tal de la literatura? Por ejemplo, estoy pensando en Georges Perec, en Raymond Queneau, el mismo Calvino. Cuando se transforma esta idea de lo que se llama la literatura posible. Y en qué medida la narrativa, la transmedia, sin la impronta literaria, copia esos elementos, pero en muchos aspectos ya estaban. Ya estaban, en el sentido de la productividad. Y ahora la pregunta es, ¿la interactividad funciona o no? Y la otra cosa que siempre me ha llamado la duda, cuando estamos enfrentados a formatos o altamente tecnologizados, ¿en qué medida, volviendo a la idea de este usuario, los usuarios están cognitivamente preparados para potenciar, usar
y operativizar todos esos formatos. Porque en muchos aspectos, como tenemos gran cantidad de teléfonos inteligentes, pero la operatividad, la pragmática de esos instrumentos es mínima. Al final se concentra en la alarma, en ver un video rápido. Pero, ¿qué pasa con todo ese delta que se pierde? ¿Estamos realmente cognitivamente preparados? Y ahí viene la pregunta del millón, que es para mí al menos. Cuando se habla de una cultura transmedia, más temprano que tarde se transforma en una ideología transmedia, en una suerte de nicho mercado que se quiere construir, que no está, pero se quiere construir porque la pregunta es ¿cuántos de los usuarios, terminando la pregunta, cuántos de los usuarios estamos realmente preparados para trabajar con eso? Ese nivel de información. Porque todo se dice, se establece, pero todavía es un terreno en ciernes que dice seguimos leyendo de la misma manera que hace 20.000, 30.000 años. No. Probablemente no. Probablemente. Hasta ahora estábamos de acuerdo. Ahí no. ¿No es verdad? No. Entonces ahí viene la pregunta. Si estamos realmente cognitiva, porque probablemente culturalmente sí estamos, pero cognitivamente estamos preparados para afrontar todo lo que viene, o lo que está, más bien dicho. Bueno, con todas esas preguntas, si se las haces a un político lo matas, ¿no? Porque son una batería. Pero atención, estamos totalmente de acuerdo, no es absolutamente nuevo. Ya lo dije yo al comienzo, nada está nuevo. Es simplemente la reconceptualización, evidentemente. ¿De dónde vienen las narrativas? En el caso del cine, viene de Méliès, de Lumière. ¿De dónde vienen los estilos, etcétera? Expresionismo, surrealismo, realismo, hiperrealismo, neorrealismo, etcétera. Entonces, cuando uno habla de estos nuevos medios, está fundamentalmente pensando en las nuevas pantallas y las nuevas plataformas o lo que sea. Pero la narrativa, ¿cuándo es nueva? Cuando realmente introduce elementos en los cuales hasta ahora se vivía de otra manera un cuento o una historia. Los cuentos son de siempre. ¿De dónde vienen las historias? Bueno, ya saben que uno de los temas de la teoría es los cuentos maravillosos. O sea, todo lo que nosotros contamos ya está contado en los grandes cuentos rusos, etc. Nada hay nuevo. ¿Dónde está la diferencia? En la recomposición de las cosas, ¿no? En segundo lugar, ideología. Claro que hay ideología. Hay ideología en las nuevas tecnologías. Que maldita la gracia que te digan nuevas tecnologías. Ya no son nuevas, son tecnologías y punto. ¿Cuáles? Pues, tecnologías informáticas o lo que sea. Entonces, la ideología siempre va a estar en todo hay ideología, evidentemente, ¿no? Una cosa es la técnica y otra cosa es la ideología, es decir, el discurso que construimos sobre la técnica. ¿No estamos preparados? No, perdona, no estoy en absoluto de acuerdo yo con que se diga no estamos preparados. Se hace camino al andar. Nadie está preparado cuando es pequeño para caminar o para hablar, etc. Lo vas aprendiendo, lo vas haciendo. Entonces, la narrativa, ¿cuándo eres tú un usuario? Siempre que tú participas, cuando tú recibes un Facebook, cuando tú recibes un Twitter, cuando tú te enganchas a ver una película y dura un cierto tiempo, y tú la cortas, la amplías, etc., eres un usuario mínimo, pero es usuario. Pero a partir de eso, cuando tú la envías a un amigo, le envías el link, oye, mírate esto realmente interesante. Ah, aquí ya has cambiado, has dejado de ser un espectador. Aquí estás haciendo otra cosa. A partir de eso estás creando a lo mejor todo un tipo de tamiz de opinión sobre una cuestión. Y luego si participas en los foros, etcétera, etcétera, ¿no? ¿En dónde está la fuerza de esto? Yo estoy escribiendo ahora, un libro justamente sobre las raíces de las narrativas, ¿no? Entonces te vas a los movimientos artísticos, te vas a la creación del cine, te vas a la creación de la fotografía, de la pintura, sí señor, porque ahí está todo. Y es para poder entender el fenómeno actual es necesario tener ese conocimiento. Entonces lo cognitivo es un constructo. Lo cognitivo no es un paquete que te han dado de pequeñito y tú lo tienes ahí que no se mueve. Tú lo vas construyendo día a día, así como se construye la identidad. Entonces, aquí lo que hay son provocaciones muy interesantes, porque te invitan no solo a participar, sino a ver la realidad de otro modo. ¿De qué modo? Según el tipo de
capacidad estética y de discurso que tengan las narrativas. Cuando yo veo estas web series hechas por chicas de 21 o 22 años, con una madurez enorme de crítica al sexo, al sistema, a la pareja, al mundo, a lo que sea, oye, estos usuarios por fin tienen la posibilidad de decir lo suyo y no solamente estar despotricando. Finalmente, claro que ¿alguien gana dinero? Claro, las telefónicas, todo el mundo gana dinero, pero que en este mundo se tiene que ser así. Pues yo no creo en las alternativas, no creo en absoluto en los grupos alternativos. Digo, si tú quieres cambiar las cosas, métete dentro del sistema. Pero ¿qué sentido tiene? Nosotros somos los puros, no nos contaminamos. Es una discusión que tengo muchas veces con profesores franceses, porque están todavía pensando la publicidad. La publicidad, no, la universidad no tiene que enseñar publicidad, no, eso es el negocio. ¿Cómo que el negocio? Si la publicidad es uno de los centros de inteligencia cultural que hay enorme, donde se dicen en pocos segundos unos discursos que ya quisieran los políticos hacerlo en una hora. Entonces, yo creo que no es una moda, como dije, yo creo que esa narrativa ha venido para quedarse. Fin. Me quedo seguramente sin responderte cosas, pero sí. Justamente desde el punto de vista de la publicidad y el contenido de marca, desde el punto de vista de la publicidad, y el brand content o el storytelling que hoy día está tan de moda, ¿cuál es la reflexión que hoy día existe en Europa sobre este mundo ultradigético que están construyendo las marcas, que no necesariamente la transmedia se está haciendo un todo coherente, ¿no? Donde obviamente televisión tiene un desarrollo, internet lo ven como aparte, y más que una coherencia transmedial se están dando desarrollos particulares en esta construcción colectiva de marca. ¿Hay alguna reflexión más holística con respecto a ese fenómeno o solamente se ha vaciado más bien en el relato digital? No, hay bastante de esto, Y con mi otro colega, Joan Costa, ¿no? Que está, también, yo le he ido de a poco convenciendo de que tiene que entrar también en este lenguaje, porque es un sabio del mundo del marketing. Hay acuerdo en este momento de que el tema del marketing es finito, que el concepto tiene que ser un concepto estratégico, de dirección de comunicación, en el cual el marketing es uno de los elementos, y en donde la marca es el centro. Y yo le digo, y el usuario, atención, no solamente la marca, el usuario. ¿Quién es el centro? Antes el centro era el producto, ahora no es el producto, sino todo el fenómeno que hay en torno a ese concepto que llamamos marca, y por lo tanto muy relativo al tema de la identidad, etc. Y sí, ahí se está creando toda esa... Es nuevo también, o sea, todo esto que preguntas tú, se está creando esta explicación, diríamos, de qué es realmente lo que se tiene que aportar. Pero a mí me parece muy interesante ese concepto de estrategia de comunicación, en donde el director de comunicación no es el señor del marketing solamente. El marketing es uno de los elementos, ¿no? Y el branded content es un instrumento más, evidentemente. Tampoco santifiquemos cosas que no tienen que ser las únicas, ¿no? Perdona, si me hablas más alto. Perdón. Que los chilenos hablan todos, hablamos, ¿no? Bajito. Hablamos bajito. Bueno, mi pregunta va por el lado del periodismo. ¿Qué oportunidad entrega hoy día el concepto de transmedia y la convergencia al perfil profesional de los periodistas? Bueno, como sabes, el tema del periodista cuenta historias y no cuenta los hechos, que lo dijo García Márquez en forma brillante hace mucho tiempo. Si no hay una historia, no hay periodismo. Bueno, y ahora mucho más, porque todo el mundo conoce al instante qué está pasando en la punta del mundo, ¿verdad? No es una cuestión como antes se dependía de las agencias y del teletipo. ¿Quiénes tenían el teletipo? Pues solamente algunos, y esos tenían la sartén por el mango. Entonces, los hechos eran los importantes, y las opiniones venían luego. Ahora no, lo interesante es el procesamiento que hace el periodista. Entonces, bueno, esas tonterías que se dicen, bueno, es que ahora todos son periodistas porque todos pueden mandar Twitter contando hechos. Eso no es el periodismo.
Lo que tú necesitas del periodismo es que alguien te procese la información, que te explique qué es lo que... Ahora, con el ébola, por ejemplo, en España, ya sabemos que hay una enfermera que está... Pero ¿qué buscamos en los diarios? Que nos expliquen qué, los protocolos, quién ha fallado allí, de dónde vienen los problemas de no saber atacar a tiempo, cómo se ha tratado a esta señora cuando fue a urgencia, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque nos estamos jugando a la salud, todos. Por lo tanto, que me lo expliquen bien. Y hay un trend topic que decían hace unos días, que era, vamos a morirnos todos. Claro, una emergencia nacional, porque es muy fácil contaminarse. Entonces, el periodismo nunca ha sido más necesario ahora, el periodismo, pero el verdadero rol del periodista, que no es el que estaba apuntando las noticias o el traductor que en inglés recibía, luego lo ponía en castellano y ya estaba la noticia, se acabó, ¿no? El periodismo de hoy es, el director de arte es una de las personas centrales hoy en el periodismo. ¿Cómo se presentan las noticias? ¿Cuál es el nivel de impacto? ¿Cuál es el nivel de percepción ahora de este tipo de gente a la cual nosotros nos estamos dirigiendo? Porque el periodismo no es igual para todo el mundo. Y luego está el periodismo digital, que es el futuro, porque es muy caro el diario, el papel es muy caro, es absolutamente caro. Y no podemos seguir destruyendo más. Esto es muy demagógico, pero es verdad, ¿no? Que da pena, ¿no? Cuando uno ve los camiones pasando con los árboles, bueno, en el sur de Chile, a mí me da una pena enorme, afuera, ¿no? Lo que había bosque, ya no hay bosque, hay otra cosa. Bueno, entonces, el periodismo digital es la gran apuesta. Y el periodismo digital es fundamentalmente narrativo, porque necesita enganchar al lector. Y antes la gente no, comprabas el diario y no tenía que engancharte, era tu diario y ya está. No, ahora no, porque como tienes tantas ofertas, en tantas alternativas, para quedarte con una para elegir, realmente hay que ser muy sagaz, sin falsear, por favor, ¿no? Sin falsear, ¿no? Entonces, esta es una discusión muy interesante que se está haciendo ahora, en este momento, en España, por ejemplo, porque hay crisis, se han echado una serie de periodistas, es muy caro el periódico, luego los grandes grupos, como el Grupo Prisa, no se han dedicado solo al periodismo, sino a una serie de otras cosas, ¿no? Bueno, hasta camisetas, de todo, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es el periodismo hoy? Y por primera vez, de nuevo, desde hace tantos años, se vuelve a preguntar a la gente cómo tiene que ser el periodista y sobre todo cómo hay que formarlo. ¿Cuáles serán las bases, cuáles serán las líneas de formación de ese nuevo agente social que es el periodista, donde ha cambiado muchas cosas? La economía, la tecnología, las relaciones sociales, culturales, y las culturales sobre todo, muchísimo, ¿no? Profesor Vilches. Yo entiendo que parte de su visita a nuestro país tiene que ver también con las expectativas de desarrollar programas de posgrado en el área de la transmedialidad. Y de comerme una empanada chilena. Entre otras cosas. Y haciéndonos cargo de su último comentario a propósito de la formación de los periodistas, ¿qué nos puede comentar acerca de las tendencias actuales que hay en Europa y en otros países de América que tal vez haya usted podido visualizar sobre cómo se forma un profesional en transmedia? Bueno, mira, yo estoy en una facultad de Ciencias de la Comunicación y cuando yo entré allí, hace muchísimos años, estaba separado de forma estanca periodismo y comunicación audiovisual. El periodista de televisión, ¿dónde estaba? Estaba en comunicación audiovisual, donde se le enseñaba imágenes, fotos y todo lo demás. Una aberración absoluta, y todavía continúa en parte por, digamos, estamentos de tipo sindical, digamos, ¿no? Sindical en el mal sentido, ¿no? Entonces, yo luché siempre contra eso. Yo estaba en periodismo, pero todo mi trabajo siempre ha sido el audiovisual, ¿no? Toda mi formación ha ido por ese lado. Entonces, y me atacaban los de audiovisual diciendo, pero ¿cómo? Si eres del mundo del periodista, pero ¿por qué estás hablando de televisión? ¿Quién me lo impide? ¿Quién ha dicho? Si esto es como el muro de Berlín. Es decir, de repente pusieron el muro y entonces un lado era comunista y el otro no era comunista, era capitalista. ¿Cómo es eso? Afortunadamente eso está cayendo y las nuevas facultades, las nuevas universidades parten ya ahora con otro tipo de expectativas, ¿no? Yo creo que la formación tiene que ser integral. Hay que aprender a escribir. El problema es que ahora todo el mundo dice que escribe, etcétera. Desgraciadamente se escribe mal.
leer, se está perdiendo, se ha perdido el hábito de la lectura. En parte, porque realmente se lee mucho en el computador, se lee de otro modo. No sé si aquí me parece que habló también de la lectura, etcétera, ¿no? El tema de la lectura, yo mismo he modificado mi forma de leer. Yo antes tomaba un libro y lo leía de comienzo a final, aunque no me gustara. Ahora no. Ahora casi todos los libros que compro yo los compro en digital a Amazon y entonces rápidamente pues ya. Me interesa, voy subrayando con el dedo en el tablet, ya lo tengo todo, ¿eh? Pero no leo todo porque veo que algunas cosas digo, no, esto, oye, por muy yankee que sea, lo siento mucho, pero está diciendo una tontería. Fuera, ¿no? No, antes no, tenías un respeto, el libro era sagrado, ¿no? Era la Biblia, ¿verdad? Entonces, esta capacidad de poder relativizar el medio, por una parte, y por otro lado, tener capacidad, horizontes más abiertos para saber escribir, saber leer, montar un vídeo, trabajar con elementos, con otras personas de diferentes tipos de especialidad, yo creo que esa formación es integral, porque es una barbaridad realmente solo formar periodistas, y sobre todo en Chile, que es un país pequeño que no tiene grandes mercados, pero en España es lo mismo, y en Francia tiene los mismos problemas, etcétera, ¿no? Yo creo que la formación integral nunca ha sido más importante que hoy, tener una formación humanista al mismo tiempo bien asentada en lo que son las grandes líneas económicas, etcétera, de los medios de comunicación, y sobre todo que uno pueda perfeccionar su propia herramienta cognitiva. Eso es lo importante. Porque la tecnología, no puedes enseñarle una tecnología a fondo y gastar mucho dinero, porque eso va avanzando rápidamente. Entonces, ¿qué sentido tiene comprar máquinas, por muy avanzadas que estén, cuando sabes que dentro de 3 años han quedado obsoletas? Es como el iPhone. Compras el iPhone. Vas, después de 2 años, oye, que me falla todo. Ah, no, pero está obsoleto. Oh, tengo que comprar otro. Pues entonces mejor comprar uno más barato, porque estoy haciendo el tonto, ¿no? Estoy gastando 800 euros en un aparato que se oye mal, se escucha mal. Bueno. Entonces, otra de las cosas, ¿en qué invierten las facultades? No pueden invertir en grandes procedimientos de tipo tecnológico y todo, mejor que los alquilen. Bueno, estoy diciendo, a lo mejor aquí me estoy metiendo entre las patas de los caballos, pero quiero decir que hay que aligerar todo, que no sea pesado el sistema. España ha podido competir a nivel de series de televisión con toda Europa porque no tenía producción audiovisual, no tenía industria. Entonces, cuando empezó en los años 90 la industria de la serie de televisión, se han podido realmente poner al día rápidamente. Entonces, en ese sentido, yo creo que, por un lado, formación integral lo más posible, avanzar sobre todo en el ámbito del conocimiento de las nuevas tecnologías, pero no quedarse con eso. O sea, no te resuelve, la tecnología no te resuelve nada, absolutamente, ¿no? Por ejemplo, yo, que soy un inútil, pues aquí tenía a este señor que me ha ayudado y ya está, ¿no? Encuentras un especialista y ya es otro mundo. Tampoco se puede ser especialista en todo. Ese es otro de los temas importantes, ¿no? Ok, don Lorenzo, muchas gracias por su tiempo. Perdón, y les dejamos, brindamos un gran aplauso.